Este programa es nuevamente especial. Este es el programa de entrevistas donde tengo una técnica para atraer a los entrevistados. El primero es que tienen que ser mis amigos, no por un asunto de preferencia, aunque sí, sino porque me da mucha vergüenza decirle a alguien que yo no conozco y tenga la confianza de esta amistad, decirle, oye, puedes dedicar 1 hora, tal vez 2. Y es Samuel Gil. Hola, Samuel. ¿Qué tal, David? Encantado. Estás avanzando en una carrera profesional y actualmente profesional en la iglesia muy destacada. Así que aquí voy a leer tu currículum. ¿Y por qué leer? Pues porque no me voy a acordar. Porque tengo memoria de pez. Y porque también, como buen hombre, o hablo, o leo, o pienso. Entonces, no tengo que censurar algún tipo de actividad mental para hacer que las otras estén mucho más funcionales. Así que, Samu, como le decimos de cariño, tú trabajas en la Unión Española. Y ahí estás en el departamento de comunicación, eres el director de comunicación. Estás específicamente a cargo de Hop Media, es decir, todas las producciones de audiovisual. ¿Cómo es que la gente lo puede ver más fácilmente? En el canal de YouTube de Hop Media España, y que se las recomiendo a todos porque hay muy buenas producciones. En España su calidad de producción es nivel división. Ah, qué bien, te agradezco eso. Así que se los recomiendo muchísimo a todos aquellos que quieran ver un buen contenido. Y en nuestro idioma, además. Y bueno, también estás como parte de todo este paquete de comunicación dirigiendo La Voz de la Esperanza, que es la radio específicamente. Así que, Samu, es una labor muy importante la que estás haciendo. Yo siempre he dicho, la comunicación es la cara de la iglesia, no solamente interno, sino externamente. No sé cómo lo consideres tú. Sí, totalmente. Al final la comunicación es como un departamento, una dimensión de nuestra vida que es transversal, ¿no? A todo. Da igual lo que hagamos, siempre estamos comunicando. Así que, bueno, ahí tiene su importancia, y más hoy en día, en la era que estamos viviendo. Sobre todo porque siempre me he preocupado mucho por la imagen exterior que proyectamos como iglesia. Y a veces somos un poco, no sé ni siquiera el término, iba a decir una palabra que no existe, que era interioristas, pero trabajamos mucho para adentro, para nosotros. Sí, nuestro objetivo es ese. Lo has dicho tú muy bien, poner a Cristo en la mente, en el corazón de las personas, no poner el nombre concreto de una denominación, ¿no? Así que ese es el objetivo, y para eso el Señor pensó también en nuestra iglesia. Ese es nuestro objetivo. Y para eso, Samu, afortunadamente, Dios te ha bendecido con una formación muy amplia y tienes licenciatura en publicidad, tienes un máster en comunicaciones, una maestría, para los que máster no les suene mucho, y un doctorado en comunicación, eres un doctor. ¿No te pasa que llegas a lugares y te presenta como el doctor Samuel y alguien llega y te dice que tiene algún tipo de dolencia si le recetas algo? Sí, me ha pasado alguna vez, me han dado ganas de recetarle varias cosas, pero al final no, me guardé eso. Cuando eres doctor te das cuenta en realidad de que no sabes casi nada de nada. Has pasado un montón de tiempo analizando un tema en concreto y te parece que al final eres un siervo del conocimiento, y en nuestro caso, en el contexto de iglesia, somos siervos de los demás, ¿no? Así que, bueno, todos esos títulos que sirvan para servir mejor a los demás. Qué útil es eso, ¿no? El entender, el pastor Rojas lo dice, el líder siervo. Mis habilidades son para servir, no son para ponerme medallitas. Pero bueno, aquí tengo un libro que lo recomiendo mucho para aquellos que nos están viendo, que fue el primer contacto que tuve contigo. Sí, Samuel, y tanto. Samu fue el encargado de armar esta estrategia y Dios bendijo, y es de las cosas que digo, wow, cómo el Espíritu Santo lleva de un punto A a un punto B. Samu, ¿cuál fue la idea inicial de este proyecto? Cuéntanos. La idea inicial era entregarles a mis compañeros de universidad un PDF acerca de quién era Dios para mí, ¿no? Porque cada vez que hablábamos en alguna conversación, en el bar de la universidad, entre clases, y les presentaba a mi Dios, ellos decían, wow, yo pensaba que
Dios era diferente, que esto era diferente, ¿no? Y era como que descubrían otra forma de ver a Dios. Así que ahí fue armándose el proyecto y al final se convirtió en un libro que tenéis ahí, que ya va por la 7ª edición. Hay como, no sé, casi 20.000 libros por todo el mundo que se han repartido, gracias a Dios, con tus ilustraciones, y además se creó un proyecto audiovisual con 7 cortometrajes, en fin. El Señor es como que hizo que explotase esa idea y hemos visto cada testimonio espectacular. Voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace a la página, Samu, porque esos videos son buenísimos. Es de una calidad muy, muy alta, y yo estoy contento de que nuevamente, de que la iglesia o nosotros como adventistas tengamos la capacidad de hacer un material tan bueno. Lo interesante y lo que traigo este libro no solamente es para presumir, porque estoy orgulloso de haber participado ilustrándolo, es que nació de una necesidad. No nació porque tú querías hacer un libro y ya está, o porque querías vaciar tus experiencias con tus compañeros. Es que realmente no hay, hasta donde he visto yo, sigue sin haber nada que se parezca a esto. ¿Por qué? Porque todos entramos a conversar con nuestros amigos acerca de lo que creemos desde una postura, muchas veces hasta con casi disculpándonos por mencionar en qué creo, porque tal vez puede ofender a alguien. O muchas veces entramos con la fe de Jesús, o sea, con nuestro libro de estudio de la Biblia, directamente a, hola, yo soy cristiano, ¿te gustaría estudiar la Biblia? ¡Pum! Pero esto es ese punto intermedio. Sí, esa era la idea. Sí, sí, sí. Iniciar conversaciones, que sea una excusa para hablar, para presentar a un Dios cercano, el Dios de la Biblia, ¿no? El Dios en el que creemos y que para nosotros es una realidad, una cariñosa realidad. Así que bueno, ahí está, una herramienta creo que útil para la evangelización. Sí, sí. Y como esto, todo parte de un por qué y un para qué. Si no hay un por qué, un para qué, no tiene caso iniciar nada. ¿Por qué harías algo sin un propósito? Entender qué es la iglesia, y es aquí donde nos vas a ayudar mucho, nos ayuda para decir, ok, ¿cómo voy a reaccionar respecto a eso? ¿Cómo voy como yo la entienda, es como voy a actuar? ¿Qué es la iglesia, Samu? Es una buena pregunta, ¿no? Creo que en estos tiempos de pandemia nos han llevado a una reflexión acerca de qué es la iglesia. No es fácil responder, pero también me gustaría decir que no es difícil, y voy a tratar de aclararme. Esto, ahora, que estamos haciendo David, tú y yo, esto es iglesia. Estamos haciendo iglesia. Me gusta definir las cosas con una definición mínima y una máxima, ¿no? La definición mínima de iglesia la dice Jesús en Mateo 18, versículo 20, cuando él dice, es un texto de que todos nos acordamos, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Así que ahora estamos haciendo eso, por lo tanto somos iglesia. Hay una definición máxima de iglesia que está en Efesios. La Biblia utiliza muchas analogías para hablar acerca de la relación de Jesús con la iglesia o de qué es la iglesia, y una de ellas es el cuerpo de Cristo. Y es una de esas definiciones máximas que a mí me hacen explotar la cabeza y llenarla de fuegos artificiales. Tengo aquí el texto en Efesios 1, 22 y 23, y justo dice, ¿no? Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, y se está refiriendo a la iglesia, es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Así que, wow, que el Señor nos defina a nosotros como su cuerpo, para mí es la definición máxima, ¿no? Nosotros estamos unidos, Él es la cabeza, la iglesia el cuerpo. Wow, así que la iglesia no depende tanto de un templo o un espacio físico, no depende tampoco de un espacio online como podemos estar ahora. Yo diría que depende de un espacio trascendente. Al final creo que ese es el objetivo de la iglesia. Da igual que nos reunamos digital, da igual que nos reunamos físicamente. Tenemos que estar conectados espiritualmente. Y ese es el tercer espacio, ¿no? Hacia el que creo que debemos dirigir a las personas y llevar nuestras iglesias, sean físicas, digitales o híbridas. Tenemos que llevar nuestra iglesia hacia el espacio trascendente. No sé si tiene sentido, un poco lo que digo. O quieres que aclare un poco más el concepto. Hacia allá vamos. Porque trascendente puede ser muy ambiguo, puede ser muy amplio.
Y puede ser muy fácil también de llegar a una trascendencia. Finalmente, la trascendencia pues puede ser cómo me siento de aquí en adelante, puede ser cómo me cambia mi carácter, puede ser cómo me cambia mi visión de vida, o puede ser una trascendencia eterna. Y depende a cuál le tiremos, es que haremos estrategias en la iglesia más fáciles, más simples o más completas, por lo tanto, tal vez más difíciles. ¿Cuál es la trascendencia clave? Si fuera un tesoro, ¿qué sería? Mira, quizás nos pueda ayudar para entender, ¿no?, este espacio trascendente en el que se tiene que convertir cualquier formato de iglesia, sea físico, sea digital. Recordamos la historia de Jesús con la samaritana, ¿sí? En Juan, capítulo 4. En esa ocasión, ellos tienen una discusión acerca del lugar de adoración, dónde se adora a Dios correctamente y demás, y en los versículos 21 al 23, Jesús le dice que no, los verdaderos adoradores lo son en espíritu y en verdad, ¿no? Así que lo que nos hace ser iglesia es estar conectados en el espíritu. No nos hace ser iglesia estar en un banco físicamente sentados, ni estar conectados en una escuela sabática por Zoom, porque cada uno puede estar con su mente en cualquier punto diferente. No nos conecta el wifi o el banco de la iglesia, nos conecta estar conectados con el espíritu. Y creo que esto es lo primero que la gente, no sé si busca, pero sí lo respira cuando entra en una iglesia. Si es una iglesia que está realmente conectada a Dios o es una iglesia que está conectada a otras cosas. Que igual la iglesia misma piensa que son Dios o son parte de Dios, pero no lo son, ¿no? Estoy pensando en ciertas liturgias o en ciertas normas, reglas que hemos generado pensando que eso convierten a la iglesia en un espacio trascendente, y no es así. Lo que convierte a un espacio trascendente a la iglesia es que cada uno de los miembros de esa iglesia estén conectados en el espíritu. Y eso es lo que hay que buscar, lo primero que hay que buscar en la iglesia, estar conectados en el espíritu. Y a partir de ahí vienen muchas otras cosas. Respondiendo un poco a lo que preguntabas, ¿no? La gente que acude a la iglesia busca sentirse valorada, sentirse entendida. Creo que en la iglesia necesitamos generar espacios en los que jóvenes, adultos presenten sus dudas, las expongan y les ayudemos todos juntos a salir de esas dudas y acercarnos más a Dios, ¿no?, que es el objetivo. O sea, hay mucho. Esa pregunta da para mucho y podemos hablar mucho de eso. Sin duda, esto es un enfoque hacia la persona. Y eso es súper importante que lo entendamos. O sea, el misterio de Jesús fue a tener contacto con las personas. Y eso que mencionas es justamente lo que Jesús estaba haciendo, y es resolver sus necesidades propias. Salud, espiritualidad, amistad, cariño, lo que sea que la persona necesitara. Así que como nosotros, como somos parte del cuerpo de Cristo, pues estamos vinculados a esa misión y a esa estrategia incluso. ¿Crees que nos podemos... mencionaste las liturgias. ¿Qué tan sencillo, qué tan difícil, qué tanto ni siquiera nos damos cuenta que hemos perdido ese blanco? Que hemos disparado la flecha pensando que le estamos dando al centro, pero se nos ha ido chueco. Y bueno, y la pregunta que sirve de algo, ¿cómo retomar ese blanco precisamente y cómo tener la puntería para darle? Que básicamente la traducción es cómo pensamos en una iglesia que piensa en la gente. Desde luego, no hay que inventar la rueda de nuevo, ¿no? El método de Cristo es claro. Elena de White también lo define de forma muy brillante cuando, bueno, dice, bueno, él satisfacía las necesidades de la gente y después les decía, sígueme, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer. De hecho, a veces pensamos que solo es iglesia aquello que ocurre en el templo. Cristo lo desmonta totalmente cuando dice que nosotros, cada uno de nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Y cuando nos dice, id y predicad. No dice, esperad a que vengan a la iglesia, ¿no?, al templo. No, es que la iglesia es mucho más que el templo. Es mucho más que eso. Y desde luego tenemos que estar centrados en las personas. Es que este es el interés máximo de Dios. Las personas, el ser humano. En todo eso, no es que las liturgias sean malas, no es que las normas sean malas. De hecho, Dios es un Dios de orden, y en nuestra iglesia, nuestra forma de ser y crear iglesia, necesitamos orden y necesitamos hacer las cosas bien. Pero cuando ese orden se convierte en una norma que pierde su principio,
que Ujú. pierde de vista a Jesús, que pierde de vista a las personas, que no es evaluada cada cierto tiempo para saber si, oye, esto que estamos haciendo nos está ayudando en realidad a Ok. seguir conectados a Dios, a estar conectados entre nosotros, o es postureo, o es una forma de creer que estamos bien y ya está, ¿no? Entonces ahí es cuando hay que reevaluar la liturgia, cuando hay que reevaluar muchas cosas que quizás están siendo un impedimento para acercarnos verdaderamente a Dios. Y a veces siento en nuestras iglesias, en nuestros templos, que hemos puesto como demasiadas barreras para acceder tan sencillamente a los pies de Jesús, ¿no? Es como hay que hacer esto primero y a veces es más sencillo de lo que lo hemos hecho. Y hay que volver a lo básico, a la palabra, al Evangelio. Hay que ir a lo que funciona, ¿no? No a tanta parafernalia, no a tantas historias que a veces nos hemos Ujú. montado sin sentido. Cuando estamos buscando quién cometió un delito, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿quién gana algo de este delito? Si se robó un banco, ¿quién es el que puede ganar? Y el que gane será el primer sospechoso para abrir una línea de investigación. En la iglesia hacemos cosas y podemos rastrear en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, para quién la estamos haciendo, para qué la estamos haciendo. Si identificamos quién está ganando. Podemos hacer cosas en la iglesia que son cosas correctas, muy buenas, muy positivas. Es más, hasta pueden haber bendiciones tangibles de lo que estamos haciendo, pero en una de esas puede ser que el beneficiario final no sea justamente quién, Samu. ¿Quién es ese beneficiario final? Claro, o sea, al final la iglesia tiene una misión y no es una misión para ella misma, es para las demás personas, ¿no? Es el objetivo, está diseñada no para autosostener una estructura, eh, no está para eso, está para cumplir una misión, para cumplir un objetivo. Tengo aquí un libro que, bueno, es Hechos de los Apóstoles de Elena de White. Ella comienza el primer capítulo con un párrafo, de verdad, que lo descubrí hace, no sé, hace 5 o 6 meses y desde entonces me acompaña porque creo que es una definición espectacular. Me permites que lo lea. Claro. Dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. O sea, es que al final el objetivo de la iglesia es reflejar a Cristo. Es que esa cabeza se vea también en todo el cuerpo, ¿no? Que seamos sus manos, sus pies en la tierra. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Por eso insisto en la idea de estar conectados en espíritu, porque es que es la única forma de estar conectados con Dios. Dice más adelante, un poquito más adelante. La Iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la Iglesia se manifestará con el tiempo, y aquí preparaos todos los que nos estáis escuchando y viendo, dice, se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos el despliegue final y pleno del amor de Dios. Wow. O sea, parecerá que caerá la Iglesia, que es un desastre, que es todo lo que queramos, pero dice que mediante la Iglesia se manifestará el despliegue final y pleno del amor de Dios. Wow, yo quiero participar de eso. Yo quiero formar parte de ese despliegue final del amor de Dios, ¿no? Y eso solo podemos hacerlo sirviendo, cumpliendo la misión, estando conectados en espíritu y en verdad, más allá del wifi o más allá del banco que compartamos. Estar conectados de verdad. Y esa conexión se logra no para ser monjes y estar aislados en santidad, sino, y ahorita estamos cerrando como comenzamos, sino para tener una comunicación efectiva para los nuestros y para los que no conocen todavía de Cristo. Es decir, cuando nuestras personas que tenemos alrededor se vean beneficiadas con nuestro trabajo en la iglesia, fuera de la iglesia, con los dones que nos han sido otorgados, es entonces donde la iglesia estará estando viva, estará funcionando. No sé si pasa en España, al menos en México es muy común que tengamos cargos de iglesia
por el hecho de tenerlos y hacemos las cosas porque hay un calendario de actividades que nos dictan qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué tanto podría un calendario mirar hacia el prójimo? ¿Qué es lo que estamos hablando? Y esta pregunta vino esta pandemia a hacérnosla de frente y en la cara. Y es, ahora, se destruyeron los planes, se destruyeron los calendarios, más al principio, los primeros 6 meses. ¿Qué somos? Ahora que ya no somos un grupo de personas que van a una iglesia a seguir un calendario de actividades y una liturgia específica. Y esa pregunta creo que ya la empiezas a dibujar y es una iniciativa muy temprana y me sorprende lo temprano que ocurrió, la capacidad de reacción que se tuvo por medio de una propuesta. Y esa propuesta es un curso. Esta propuesta también es un concepto de iglesia híbrida, iglesia digital. ¿Nos cuentas un poquito al respecto? Sí, claro, cuando surge la pandemia es como que de repente se cierran todas las iglesias. Nuestro concepto de iglesia típico, el que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? De templo. Voy al templo, esa es la iglesia, lo que ocurre ahí es iglesia y ya está. De repente todo eso explota, ¿no? Y vemos que no es cuestión de 2, 3 semanas, sino que la cosa va para más adelante. Así que nos surge, ¿no? La necesidad de pensar en una iglesia híbrida, una iglesia que mezcla lo físico con lo digital. Lo digital hoy en día es importante, la gente está ahí y hay que estar donde está la gente. Así que surge la Academia Conmedia con un curso Iglesia Digital para poder formar a las personas en cómo construir, cómo usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ponerlas al servicio de Dios, hacerlo bien y seguir siendo iglesia, seguir construyendo iglesia y mejorando la iglesia, ¿no? Y todo esto parte de una necesidad. La pregunta que nos tenemos que hacer no es tanto, bueno, ¿cómo me convierto ahora en un experto en transmisión de cultos online? ¿Qué micrófonos compro? Esa es la pregunta que quizás nos vino a todos, ¿no? De primeras, pero la más importante es ¿qué necesitan las personas ahora de la iglesia? ¿En qué puede servir la iglesia ahora? ¿Para qué somos iglesia? Entonces, ese es el porqué y el para qué que tiene que estar en la base de nuestra misión y, oye, mi iglesia local, el líder que nos esté escuchando. Esta es la pregunta que tenemos que hacer, no tanto qué programa hago, qué micrófono, cámara, luz utilizo, que son importantes esas, después vienen esas preguntas. Pero la primera, la esencial, el fundamento, la piedra angular es qué necesitan las personas de mi iglesia local, cómo puedo ayudar en el barrio, cómo puedo impactar, ser relevante, en qué puedo servir. Esa es la pregunta y a partir de ahí tenemos que valorar diferentes estrategias. Algunas serán digitales, otras serán físicas, otras serán una mezcla. Y bueno, de ahí surge todo un poco, ¿no? De esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. Entonces, una persona que acude a la iglesia no solamente acude por necesidades espirituales, hay más necesidades que la iglesia puede ayudar a solventar. Uh-huh. Por supuesto. O sea, la iglesia está diseñada o debería funcionar para alimentar una visión integral del ser humano, ¿no? Una visión completa, espiritual, física, mental, emocional y también doctrinal a nivel de conocimiento. Todas son partes importantes, ¿no? Pero debemos atender siempre lo primero a las personas. Este fue el ejemplo de Jesús y nosotros como iglesia no tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que centrarnos en las personas para llevarlas a Jesús. Ese es el objetivo, llevarlas a los pies de Jesús, que estén conectadas a Dios. Esta es nuestra misión. Para finalizar esta primera parte, hay un asunto que es complicado de verse a uno mismo y saber si uno está en el lado de que hace tareas de escuela, donde hago la parte que me corresponde solamente porque así me dijeron que tengo que hacer y no muevo ni un dedo hacia el lado humano, es decir, desde suplir esas necesidades que hemos hablado que Jesús suplía, no solamente las espirituales con un programa transmitido en línea, sino también la parte del amor, la parte de la comunidad, la parte del crecimiento, del desarrollo, porque podemos estar haciendo actividades sin que haya un desarrollo, simplemente como ver un programa de televisión, entretenimiento, entretenimiento. ¿Cómo se te ocurre que podríamos tener esa autoconciencia o esa autoevaluación de hacia dónde está nuestra balanza de acciones, de intenciones? Es una pregunta muy, muy interesante y compleja, ¿no?
Creo que uno de los problemas está en ser solo adventistas del séptimo día y no ser adventistas los 7 días de la semana. Por lo que tú decías, ¿no? De ticar la tarea. Bueno, ya está, ya he hecho el culto el sábado, ¿no? He asistido a la reunión del programa por la tarde y después salgo y soy completamente otro. No, ser adventista, ser cristiano, significa serlo los 7 días de la semana. Y ahí entro en algo básico, pero es que tenemos que volver a lo básico. Estudio personal de la Biblia, oración personal con el Espíritu. Estas dos cosas son esenciales y nada de eso lo da consumir un estudio por YouTube, ver un culto o ver 30 cultos. Nada de eso sustituye al estudio personal cada día y a la oración cada día. Si no tengo estos elementos en mi vida, probablemente esté viviendo de rentas, esté viviendo de lo que otros hacen. Sea un cristiano de piscifactoría en vez de un cristiano de río. Me gusta mucho esta imagen de los cristianos como peces, ¿no? Que es una imagen histórica, bíblica, y ser un pez, no un pez, pues eso, que está engordando, alguien le echa la comida desde arriba, sí, desde la piscifactoría y ya está, ¿no? No estamos llamados a eso. Estamos llamados a tener una comunión personal con Dios. Y nada de eso se puede hacer con autoconsumo de vídeos y de lo que sea, no, tiene que ser nuestro. A esas dos cosas hay que sumarle el testimonio personal. Cuando hablamos de Dios con las personas, salimos de nuestra zona de confort y eso es súper positivo. Entramos en una fase primero de miedo y después en la que dependemos de Dios. Así que estudio bíblico, personal, oración, testimonio son puntos fundamentales. Y otro punto para saber si estamos sirviendo o no es el hecho, bueno, la Odisea, ¿no? En Apocalipsis se nos describe el hecho de no, yo estoy bien, yo ya soy rico, no tengo problema de nada. Cuando pensamos eso de nosotros mismos, algo está realmente mal. Así que esa autocrítica, esa autoevaluación tiene que ser constante. Cuando creemos que yo ya he cumplido, estoy ya ahí en el nivel, no, ahí hay un problema. Ahí hay un problema, porque siempre, cada vez que nos acercamos a Dios, lo que vamos a ver de nosotros es, wow, esto tienes que transformarlo, Señor, ayúdame. Y eso solo viene de una relación personal con Él, un encuentro personal con Él. Wow. Y el salir de esa zona de confort, y vaya que esta pandemia nos obliga a todos a salir de cualquier tipo de zona de confort. Quisiera que lo platiquemos más en el próximo video. Que te interrumpo, porque es cierto que la pandemia nos ha sacado de la zona de confort, pero es posible que nos haya metido en otra, en la de, bueno, yo ahora voy al Zoom de la iglesia, consumo el culto que me van a dar, el programa en YouTube con buena música y las luces que han preparado. Esa puede ser otra zona de confort en la que instalarnos, y eso es un riesgo terrible para la iglesia. Mi testimonio tiene que seguir con otros formatos, de otras maneras. Así que, por un lado, es verdad, David, nos ha sacado de la zona de confort, pero por otro, corremos el riesgo de todavía conformarnos más o de vivir una iglesia desde el sofá. Y eso es imposible. En este canal no nos gusta la zona de confort. Si estás ahí, salte. Ponte incómodo siempre que puedas estar incómodo. Esa es la onda.